Bien, ahora se escucha. ¿Se escucha más claro? Sí, doctor. Bien, entonces les decía de que esta proliferación glial puede acompañarse de neovasos y estos van a producir tracción y desprendimiento traccional de la retina. La clasificación de la retinopatía diabética se divide en dos, la no proliferativa y la forma proliferativa. La no proliferativa puede ser mínima, leve, moderada, severa y muy severa. Siendo la mínima son los microaneurismas, como hemos visto, la leve, microaneurismas, exudados duros, manchados venosas, hemorragias escasas. En la moderada ya vemos lo mismo, con mayor cantidad de hemorragias y un arroceramiento venoso en un cuadrado. Y cuando hablamos de la severa, cuando tenemos el arroceramiento venoso en dos cuadrantes, malformaciones intravasculares en un cuadrante o hemorragias en cuatro cuadrantes, con dos de estos es el diagnóstico. Y cuando es muy severa, también tenemos los mismos criterios. Luego tenemos la retinopatía diabética proliferativa sin condiciones de alto riesgo, cuando vemos neovasos en la retina, neovasos en el disco, pero son menor de un tercio del disco. Vemos acá, vemos que hay un componente de los neovasos, pero no como de esta manera. Esto está en la periferia, pero no es lo que vemos en este caso de la avanzada, donde hay una proliferación fibrovascular con desprendimiento de retina y hemorragia vítrea que oculta la visibilidad del polo posterior. Luego tenemos otra condición de esta patología, el edema macular clínicamente significativo. Este se encuentra en el centro de la retina, la mácula está afectada por una amplia área de engrosamiento retinal. La otra condición es de que el engrosamiento de retina esté a menos de un radio de 500 micras en el centro de la fovea. Este es el centro de la fovea y este engrosamiento tendría que estar a menos de un radio de 500 micras en la figura. La otra condición es de que los exudados duros estén dentro de las 500 micras, como en este caso, acompañado de un engrosamiento adyacente. La cuarta es que hay un edema retinal de un tamaño igual o mayor del disco óptico. Estamos comparando esto con el disco óptico, situado dentro de un diámetro papilar del centro de la fovea. Un diámetro papilar que parte de él esté incluido dentro del centro de la fovea. ¿Y qué es el edema macular? Lo vamos a ver en la angiografía muy claramente. Nosotros, esta zona debería ser una zona de color oscuro, donde no hay vascularización, es la zona vascular, avascular foveal, avascular. Pero en la angiografía la sustancia va por los vasos y en aquellos vasos donde hay filtración comienza a salir de esta sustancia y a pintar o poner esta fluorescencia a nivel de los tejidos y lo vamos a ver con los filtros de esta manera. Esto que vemos de color claro es exudación activa a nivel del área macular. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, hacemos un plan para ver qué exámenes vamos a hacer, en qué momento y cada cuántos meses. Por ejemplo, en los pacientes que no tienen retinopatía diabética, cada año, en los leves 6 a 12 meses, en los moderados cada 6 meses, en los severos 3 a 4 meses y en los muy severos 2 a 3 meses. Luego tenemos en estos pacientes, lo más importante, considerar colocar láser a los pacientes que se encuentran con retinopatía diabética no proliferativa severa y muy severa. Cuando tenemos pacientes con retinopatía diabética proliferativa, la conducta es la cirugía, ¿no? La vitrectomía. Y en algunos casos, previo a esto, se puede realizar la panfototomía. En cuanto al edema macular diabético, los controles tienen cierta periodicidad, pero lo más importante en el edema macular diabético es tratarlo y evitar de que la cronicidad lleve a una pérdida de tejido y, por lo tanto, a una baja de la visión. Lo más importante en esta enfermedad es, primero,
mantener la mácula sana y segundo, tratar las zonas. Tratamientos potenciales van a ser la fotocoagulación láser en rejilla, corticoides intravítreos, bloqueadores intravítreos de Vigir y la vitrectomía posterior parcial. Entonces, los objetivos del láser solamente es estabilizar la retinopatía, prevenir la pérdida visual severa, no es para recuperar la agudeza visual, porque esto es una condición, digamos, una consecuencia de estabilizar el cuadro. Pero si esa zona ya estuvo dañada, no va a haber recuperación de la agudeza visual. O sea, el láser de por sí es una microquemadura. Lo que va a hacer es de que las zonas isquémicas están activas produciendo estímulo para la formación de Vigir, sean zonas inertes, que pierde el estímulo, que no se produzca nada. Entonces, de esa manera ya no tenemos este mediador que produce todas estas alteraciones a nivel de la retina. Entonces, a medida que hagamos el tratamiento más tardíamente, el resultado va a ser una menor agudeza. Entonces, acá este es lo que vemos, una lesión de un edema macular, se dice también circinado, está puesto alrededor del área de exudación. Entonces tenemos el pretratamiento y el post. Miren como que tiene una estabilización, pero esto ya no lo usamos, estamos usando más, tampoco hacemos esto, porque es algo que en algún momento le dicen, el tratamiento de edema macular diabético sí se estabilizaba, pero la cantidad de visión que a veces se pierde es importante y también se altera el campo visual y la percepción de colores, contrastes. Y la panfotocoagulación retinal también se hacía así. Se hacía de una manera completa, pero ahora hacemos una combinación del uso de antiangiogénicos complementados con láser. Entonces, un láser un poco más dirigido a aquellas áreas que el tratamiento antiangiogénico no ha revertido. Le colocamos láser, pero ya a las zonas residuales. Las zonas residuales, o a través de la perfusión ha sido pequeña, el tratamiento será sobre todo lo que quede para quedar estable como esta figura. Entonces, las otras vías y métodos de tratamiento no pueden ser, como dijimos, las inyecciones intravítreas, pueden ser las inyecciones de medicamentos de liberación lenta y pueden ser biodegradables y no biodegradables. Por ejemplo, tenemos los corticoides intraoculares que suprimen o disminuyen la respuesta de las citoquinas, saturan proteínas, incluido el Vigir, regulan las proteínas de unión, producen una regulación genómica o translacional y no genómica a través de receptores y canales de la membrana celular para controlar la acción del Vigir, de los inflamatorios. Este es un polímero de ácido láctico, que vemos aquí en color azul, dentro de la retina vítrea, que tiene una biodegradación lenta del polímero en dióxido de carbono y agua. Podemos colocar implantes secuenciales y el efecto de este puede ser hasta 6 meses. Si vemos en esta imagen los resultados del tratamiento para un edema macular, vemos de que los pacientes que tuvieron la dosis de 75 microgramos tuvieron más porcentaje, mayor cantidad de letras, ¿no? En comparación de la barra más clara que fueron los pacientes de observación, lo que hace que una diferencia estadística significativa. También se hizo una comparación entre los antiangiogénicos y los pacientes que recibieron este corticoide intravítrea y vemos de que en ambos grupos se logra una mejoría en la agudeza visual. Vemos en todos los ojos, los pacientes se aproximan, en los pacientes eurofágicos vemos que el resultado del corticoide es mayor y en los ojos fágicos un poco menor. ¿Por qué? Porque en estos pacientes se forma la catarata, ¿no? De manera secundaria. Pero eso no es un problema porque se puede tratar. Lo que sí vamos a notar es la cantidad de tratamiento. Por ejemplo, tenemos un implante de desametasona,
tener 4 versus aproximadamente 9 cuando se usa en antiangiogénico. En este caso, este estudio se hizo con bevacizumab. Y con lo mismo se logra controlar al paciente. Luego tenemos el implante de furosemide. También se usaron 2 dosis de 0,23 y 0,45 microgramos. Vemos de que en estos pacientes la disminución del grosor retinal es significativo y la mejoría de 3 líneas de agudeza visual es mejor en menos casos, usándose la dosis de 0,23. Es eficaz y los efectos secundarios son mínimos y es fácil de administrar. Se coloca por la faz plana dentro de la cavidad. Tratamientos que lo más importante, creo yo, es de que hay un menos impacto en la presión intraocular. Los corticoides tienden a elevar la presión intraocular como en el caso de la transferona. Y las posibilidades que nos dan de hacer terapias combinadas es importante. En este caso tenemos la terapia antiangiogénica, que es la que vamos a usar para bloquear los factores de crecimiento del endotelial, PDGF, vamos a bloquear el factor de crecimiento placentario también, que su función es la angiogénesis. Entonces acá tenemos los 3 medicamentos que en nuestro medio manejamos. Tenemos el ranibizumab, y el aflibercept, que va a bloquear tanto el factor de crecimiento endotelial como el factor de crecimiento placentario. Los estudios de estos medicamentos muestran que hay una superioridad de la terapia de médico combinada con láser sobre el tratamiento solo con láser. Lo vamos a ver. Y miren la diferencia que hay entre los pacientes que recibieron monoterapia con un antiangiogénico o más láser y los pacientes que recibieron láser al mes número 2. Con una diferencia muy significativa en cuanto a la cantidad de De igual manera, vemos en los pacientes que ganaron una mejoría de la agudeza visual. Entonces, comparándolo con el láser, lo que hace una diferencia muy significativa. En otras palabras, cuando vemos en este primer cuadro, vemos, digamos, la disminución de agudeza visual que podría conllevar tener este tema, y a los 12 meses logramos recuperar esta cantidad. Luego tenemos otro estudio donde se incluye la triamcinolona, los antiangiogénicos solos con láser, ¿no? Y de estos también podemos notar que los pacientes que recibieron ranibizumab, que es un antiangiogénico, como ya lo hemos mencionado, más láser diferido, fueron los que tuvieron mejor resultado. También acompañados de los que tuvieron láser con ranibizumab con láser, digamos, a la 4ª semana. Y acá vemos en el tiempo cómo es que se repite este protocolo, los resultados se mantienen estables en el segundo año. Lo que hace que el uso de antiangiogénicos sea muy difundido en nuestro medio para el tratamiento de edema macular diabético. Y lo vuelvo a rectificar este cuadro en el que vemos cómo es que aquellos pacientes con ranibizumab solo, ranibizumab con láser o con láser inmediato referido, ¿no? Comparado con fotocoagulación, hay una diferencia muy significativa. Verde es los pacientes que recibieron solamente láser, comparado con los pacientes que recibieron tratamiento con antiangiogénicos, es una diferencia muy significativa en los diversos protocolos. Luego tenemos el tratamiento de los 3 antiangiogénicos, el protocolo E. En estos 3 antiangiogénicos se usaron en 3 grupos y vemos de que los resultados son parecidos para aflibercept y ranibizumab y un poco menos para bevacizumab. En otras palabras, los 3 medicamentos funcionan y funciona mejor el aflibercept para los pacientes que tenían agudezas visuales menores de 20 centímetros. Entonces, para estos pacientes sí era mejor usar el aflibercept, mejor resultado en cuanto a la agudeza visual. Acá vemos que a la larga de los
al segundo año, vemos de que se mantienen en el tiempo. Entonces, los antiangiogénicos como monoterapia o usada con láser va a ser muy eficaz para el tratamiento. Luego tenemos la retinopatía hipertensiva, obstrucción vascular retinal. Uno de cada 3 adultos sufre de hipertensión, uno de cada 3 adultos con hipertensión desconoce su enfermedad y uno de cada 3 adultos que se está tratando por hipertensión no logra mantener su presión debajo de 140 sobre 90. Es un problema permanente y también en nuestro país el 14.8% tienen hipertensión para el año 2015. Esto tiene también una curva creciente. En 40 años vamos a tener ¿no? un daño de órgano en 2 al 14% de. Y aquí vemos, ¿no? Los signos de prevalencia de retinopatía. Estos estudios son estudios poblacionales en la población en general. Y vemos que van desde 3.3 a 7.9. Pero si nosotros vemos en las clínicas de diabetes y comparamos con la población general, podemos nosotros tener la prevalencia desde el 23 hasta el 89%. La población es hipertensa, la cantidad de signos de retinopatía son más frecuentes, mucho más frecuentes que en la población, que también hay, ¿no? Pero en menor cantidad, mucho menor. Ahora, los daños van a ser a nivel de coroides, neuropatía óptica y ya sabemos que hipertensión. Va a haber una pérdida de la autorregulación, dilatación de las arteriolas precapilares, separación de las endoteliales. Va a haber una disrupción focal de la barrera hematoretiniana, incremento de la permeabilidad, moléculas plasmáticas y le dijimos, tenemos daño de retina, retinopatía hipertensiva, coroidopatía hipertensiva y neuropatía óptica hipertensiva. Entonces, los signos según el grado de hipertensión, tenemos la tensión arteriolar focal, la tensión arteriolar generalizada, ¿no? Múltiples vasos con disminución de calibre vascular. Esto es en la hipertensión. Luego tenemos la hipertensión crónica, donde ya se ven los signos de entrecruzamiento a nivel de la fascia que une estos vasos, donde se entrecruza la arteria con la vena. Vemos el signo de Gunn y el signo de Salk. El signo de Gunn, que va a haber un estrechamiento a ambos lados de la arteria, y el signo de Salk va a haber un cambio de la dirección, que significa un cuadro de hipertensión crónica. En el reflejo normal vemos de que puede haber componente normalmente, ¿no? En un tercio del ancho del vaso, el grosor de la pared. Pero cuando esto se incrementa, vamos a tener lo que llamamos hilo de cobre, y si todo este reflejo de este vaso va a estar hialinizado, vamos a tener los hilos de plata. Entonces, aquí podemos ver, en este vaso arterial vemos uno normal y acá vemos uno el reflejo de hilo de cobre. De la misma manera, tenemos acá otro vaso en forma de hilo de cobre. Miren cómo la salida no se encuentra en esa condición, pero luego sí vemos cobre. Y en esta otra imagen vemos ya los vasos en la forma de hilo de plata, ¿no? Con una ionización importante de la pared vascular. Luego, en la hipertensión severa, vamos a tener una ruptura de la barrera hematorretiniana, una necrosis del músculo liso vascular y de las células endoteliales, ¿no? Un daño persistente de la microvasculatura retinal. Entonces lo que vamos a ver es el estadio exudativo. Hay exudación de sangre, hemorragias retinales y de líquidos, ¿no? Los exudados. Y también isquemia a nivel de las
fibras de la capa, de fibras nerviosas. Como vemos. También en una hipertensión denominada acelerada, va a haber una elevación de la presión intracraneal con necrosis fibrinoide de las arteriolas coroideas. Y vamos a ver una neuropatía óptica hipertensiva, como un edema del nervio óptico, una coroidopatía hipertensiva y también alteraciones a nivel del epitelio pigmentario de la retina. Son los y también un desprendimiento, puede existir desprendimiento localizado neurosensorial del epitelio pigmentario de la retina. Vamos a ver con más detalle. Entonces, en cuanto a la clasificación, vamos a ver diversos grupos con diversos signos, pero vamos a ver que los pacientes que no tienen retinopatía no tienen signos detectables, no tienen sistémicas. En las retinopatías leves, es uno de los siguientes: hay un adelgazamiento arteriolar generalizado, puede ser focalizado, puede haber una compresión a nivel de arteriovenoso y una opacidad de de, de la pared arteriolar. Cuando hablamos de una retinopatía moderada, uno de los siguientes, como hemorragias en forma de manchas o flama, de acuerdo, depende de en qué capa de la retina esté, microaneurismas, eh, las manchas algodonosas, los exudados duros. En la retinopatía maligna tenemos la retinopatía moderada más el edema del nervio. Y también vamos a tener asociaciones sistémicas que van a asociarse de un leve asociación de riesgo clínico de stroke, clínico, enfermedad coronaria del corazón y mortalidad. También en cuanto a la retinopatía moderada, hay una fuerte asociación con un riesgo de stroke clínico, hay una disminución de la conciencia y mortalidad cardiovascular. Y en el caso de la retinopatía maligna hay una fuerte asociación con mortalidad. Ya podemos hacer una correlación en ambos casos. Acá solamente para volver a incidir en los adelgazamientos de los vasos y los cruces arteriovenosos. Y aquí podemos ver los exudados blandos, los exudados duros, las hemorragias. Y estas lesiones que ya son de una retinopatía maligna, donde vemos las isquemias a nivel de los vasos coroideos, vemos exudados blandos, hemorragias también. ¿Qué hacer en estos casos? Hasta una retinopatía leve, ¿no?, puede ser manejado por el médico general, el internista, ¿no? Lo más importante aquí es monitorear cercanamente el riesgo cardiovascular. Si tenemos una retinopatía moderada, hay que hacer además el screening para diabetes y existe la posibilidad de referir al oftalmólogo. También hay que hacer un monitoreo cercano, ¿no?, del riesgo cardiovascular, tratamiento para esta hipertensión y las condiciones de riesgo. Luego, en la retinopatía maligna hay que priorizar el tratamiento urgente de la hipertensión. Cuando existen signos equívocos y no es posible el examen, hay que poder acceder a otros métodos de diagnóstico para el diagnóstico diferencial, para descartar otras patologías.
Luego vamos a hablar de las obstrucciones vasculares. Pueden ser venosas o arteriales. La retina tiene dos únicas zonas de obstrucción. La retina interna, que depende de la vasculatura retiniana, autorregular y responde a los cambios de oxígeno sistémico permaneciendo casi constante, y la retina externa, que va a depender de la vasculatura toroidea que nos autorregula, los niveles sistémicos de oxígeno controlados de la corona. Entonces, la arteria oftálmica al estenosar se va a disminuir el suministro de la toroides. La rama de la arteria cerebral interna es la que más estenosa debido a que forma un nódulo recto en su rama. Entonces, las manifestaciones que vamos a ver en definitiva van a terminar en la formación de neovasos a partir de la isquemia retinal. Entonces tenemos acá en la imagen de arriba una arteria con capilares y el pasaje al sistema venoso normal. Cuando existe una obstrucción en el lado arterial, vemos que hay una zona de isquemia en la que no pasa la sangre, ¿no? Y hay un daño neuronal, con una pérdida visual, edema y palidez. En el caso de una obstrucción de la vena central de la retina o de la vasculatura venosa, vamos a tener que la sangre pasó, pero se obstruye a nivel venoso. Entonces lo que tenemos es una congestión vascular, una hemorragia y edema, una isquemia leve y puede haber una función neuronal. Los factores predisponentes para esta apatía, los sistémicos, la más importante, mayor de 50 años e hipertensión arterial. En cuanto a los oculares, glaucoma primario de mundo abierto, hipermetropías altas o alguna perifleritis, una patología que desencadene. Entonces, en la oclusión venosa vamos a tener un estancamiento del flujo sanguíneo, hipoxia, lesión de células endoteliales capilares y extravasación de componentes sanguíneos. Tenemos la obstrucción de rama de la vena, va a ser en el cruce arteriovenoso, que tiene un envoltorio fibroso rígido, y en este vaso se vive un intercambio de diámetros. Cuando pasa la sangre por la arteria, se incrementa el diámetro de la arteria, disminuye de la vena. Cuando regresa la sangre, incrementa de la vena y disminuye de la arteria. Cuando se pierde este juego tanto a nivel del arteriovenoso como a nivel del nervio óptico, en el caso de la retina, la arteria se hace rígida, ya nos disminuye su volumen para que pase la sangre venosa, si no se mantiene en mayor dilatación. Entonces se da no inicialmente una obstrucción, pero sí una resistencia al pasaje, produciendo a nivel de las paredes como un rebote de los vasos, que a la vez van a estimular este proceso de agregación plaquetaria y al final va a terminar tapando esta vena y produciendo el edema, la pérdida de líquidos y lesión neuroretinal moderada. En cuanto a la clínica, hay una pérdida del campo visual, deterioro de la visión asociada a las metamorfosias. En la oftalmoscopía observamos la presencia de venas dilatadas y tortuosas, hemorragias en llave, hemorragia puntiforme y manchas, edema de retina y las manchas de isquemia de las fibras retinales. Acá tenemos la oclusión de una rama de la vena central de la retina, donde se describe como una lesión en forma de segmento de pastel con el vértice en el lugar de la obstrucción. En este caso es este. Vemos los lados. Acá vemos zonas de hipoperfusión. Acá vemos zonas de hipoperfusión, las zonas más oscuras. Y luego vemos el tratamiento como algunas de ellas se han reperfundido. No tienen ese color oscuro tan intenso. Son zonas de no perfusión acompañadas de edema. Como en este caso vemos una tomografía con un edema macular, que vendría a ser esto. Y luego del tratamiento, miren cómo vuelve a su posición. Puede ser intersticial o suprarrenal. Luego podemos también tener la obstrucción de una rama, en este caso, la rama inferior de la vena de la retina. Este paciente ya recibió tratamiento, por eso es de que no vemos muchas hemorragias, pero todavía persisten algunas. Vemos acá
la mácula. Vemos múltiples exudados algodonosos, manchas de algodón, que son las zonas de isquemia residual. En cuanto al pronóstico, hay una disminución de la agudeza visual que se va a dar por las hemorragias y el edema macular. La agudeza visual final depende del grado de oclusión que afecta el drenaje e integridad de la capa perifoveal. Las dos principales complicaciones son el edema macular crónico y la neovascularización. Luego tenemos la oclusión de la vena central de la retina, que se clasifica en no isquémica y en isquémica. La no isquémica es la más frecuente y presenta en el 75% de los casos. Hay una disminución de la agudeza visual entre leve y moderada, una ligera tortuosidad y dilatación de todas las venas hemorrágicas, 4 cuadrantes y edema. Vemos una lesión, múltiples hemorragias en forma de flama, ¿no?, lineales, y también otras en mancha. Aumento de la tortuosidad y del calibre vascular. La vena no isquémica. El componente de cotton ball sobre exudados duros es lo que más es evidente, es el tipo de hemorragia. Luego tenemos la isquémica, que sí presenta una disminución grave de la agudeza visual, una pupila no reactiva y hemorragia severa en 4 cuadrantes. Y lo más importante es que presentan exudados algodonosos, edema papila y también edema macular cistoideo. El pronóstico es malo si el compromiso es isquémico a nivel macular. El tratamiento antiangiogénico y fotocoagulación posterior a las zonas que el tratamiento antiangiogénico no logró. Miren estas zonas de isquemia con exudados blandos, ¿no?, el nervio óptico completamente dematizado, hemorragias en flama. Los cuadros de una oclusión de la vena retina de tipo isquémico. Pero también puede haber lesiones combinadas, como en este caso la oclusión de la rama de la vena central y la arteria cilio-retinal. La arteria cilio-retinal va a irrigar esta zona. Ustedes ven que acá el color de esta zona es blanquecina, no es que sea con mucha vascularidad, ¿no? Entonces, si vemos acá algunas hemorragias, que esto ya vendría a ser la combinación del componente venoso de esta. Para terminar esta parte de oclusiones, una referencia a la oclusión de la arteria central de la retina, la causa general es un ateroma, puede ser también un émbolo cálcico. Hay una pérdida aguda y profunda de la agudeza visual con una pupila no reactiva. Es una retina blanca que contrasta con el reflejo naranja en la mácula llamada mancha rojo cereza. En las poblaciones caucásicas, en la población nuestra, se ve una retina de color medio amarillo verdoso con una zona en el medio más oscura. Hay una notable estenosis de las arteriolas retinales. Lo que vamos a tener es cuando existe no solamente una obstrucción completa, sino de una rama. El campo en la zona afectada va a ser grave. Vamos a observar la zona isquémica blanca en el área delgada por la arteria obstruida. Y puede existir la recanalización, pero las lesiones que deja realmente son. Acá vemos. Aquí lo que estamos viendo es una zona que tiene un pigmento diferente. Voy a remarcar la zona que tiene un pigmento diferente. Acá, la mácula. Esa zona es la irrigada por la arteria cilio-retinal. Entonces, todo el resto, todo este otro tejido, todo esto, todo el resto, todo, absolutamente todo, es isquemia retinal. En este caso, esta zona preservada va a permitir que este paciente tenga visión, pero con un el resto está pulsado hasta la mitad. No ocurre lo mismo en este caso, donde vemos que hay una isquemia completa. Y ven esta manchita, la que le llamamos mancha rojo cereza, ¿no? Esta manchita rojo cereza contrasta, bueno, en este ojo, contrasta la isquemia con el color oscuro de la zona. Pero también tenemos oclusiones de la rama de la arteria de la retina. En este caso es inferior. Ustedes miren, acá hay una rama donde vemos que existe una diferencia entre la retina normal vascularizada y la retina izquierda. Es bastante sencillo de diferenciar la obstrucción de la vena, donde hay hemorragias, aumentos en los vasos, aumento de su calibre. También dentro de las alteraciones vasculares podemos tener
aneurismas retinianos que pueden romperse, pero vemos que el pasaje por los vasos colaterales. Los tratamientos, la fotocoagulación combinada con corticoides intravítreos y los bloqueadores intravítreos del epitelial, que también van a estar presentes en esta pared. Entonces, hay estudios estudio para la función de la rama de la vena central de la retina. Este estudio se utiliza un grupo control, se utiliza dos grupos que usan ranibizumab 0.3 y 0.5 miligramos. Ustedes ven también en este caso, los pacientes que recibieron el medicamento tienen una diferencia significativa en cuanto a los pacientes que obtuvieron mayor cantidad en porcentaje de la cantidad de letras. Luego también podemos ver cómo se disminuye el grosor central, hay una disminución, pero no tan importante, en el grupo control, en comparación con la disminución de este grosor, casi el doble, respecto al grupo que no recibió tratamiento. Entonces, en el tiempo se confirma, ¿no?, la permanencia de estos resultados, y acá vemos la cantidad de líneas que se dan. Los pacientes en control en promedio ganaron 7 líneas, pero los grupos que recibieron tratamiento más que duplicaron la cantidad de letras que significan letras útiles para los pacientes. Luego tenemos el estudio para la obstrucción de la vena central de la retina, las mismas características, y también vemos las grandes diferencias. En esta patología es muy importante reconocer lo siguiente, ¿no?, de que la cantidad de pacientes que tienen una recuperación de agudeza visual es menor que en la obstrucción de la rama de la vena central. ¿Por qué? Porque aquí hay un componente isquémico un poco mayor. De la misma manera, la cantidad de letras viene a ser un punto del grupo que no recibe tratamiento comparado con más 12 y más 14 del grupo que recibe tratamiento. De ahí la importancia. Aquí tenemos un casito clínico de una paciente hipertensa, controlada, disminuye su agudeza visual. Vemos acá zonas de no precisión, pero estables porque ya había recibido tratamiento y tiene este vaso incrementado en su grosor. Se veía estable, pero después de 3 meses, también ya estaba tratándose. Después de 3 meses notamos que el cuadro se reactiva. Acá parece que no hubiera nada, ¿no?, pero con la ecografía, zonas de isquemia, fuga, como en las fases tardías se pone blanco todo esto, y la fuga de contraste alrededor de las paredes. Volvemos a colocar las fotografías así, estuvo así estable y luego se volvió a llenar. Dimos tratamiento, había recidivas, pusimos láser, volvieron a haber algunas recidivas, pusimos láser a la periferia isquémica, y de ahí en adelante tenemos a la recién estable ya 4 años sin recidivas. Estas recidivas, pero más chiquitas. Luego ya quedó hasta la fecha, desde que empezamos el tratamiento, ya no tenemos recidivas. Tenemos como exactamente 6 años sin recibir. Luego los implantes de dexametasona también son importantes, ya lo dijimos, que ayudan muchísimo a disminuir el grosor del edema, mejorando la agudeza visual de manera importante. Aquí vemos un caso, 20% de agudeza visual, al paciente le damos el tratamiento, así es como se ve el medicamento dentro del ojo de uno de los pacientes, y miren, paciente con una obstrucción de la rama inferior, previamente al tratamiento, y luego vemos un mes en esta situación. Es un resultado muy importante. Y tenemos el tratamiento con una mucho mejor agudeza visual, una disminución severa del edema macular. Entonces, el daño oftalmológico va a manifestarse como cambios microvasculares producidos por el arterial, que es directamente proporcionada a la progresión de la enfermedad de base. La severidad de la retinopatía aumenta el riesgo de desarrollar eventos cerebrovasculares y cardiovasculares. La disminución de la relación aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial en los pacientes que no presentan cuadros activos. Esto debe ser un tratamiento multidisciplinario y hay
que tener al paciente, hay que decir al paciente que el paciente hipertenso mal controlado tiene mayor riesgo de presentar patologías que comprometan su vida visual de manera permanente. Finalmente vamos a desarrollar el tema de desprendimiento de retina reumatógeno y no reumatógeno. Se denomina desprendimiento de retina la separación de las 9 capas de la retina del epitelio pigmentario por un fluido suprarretinal. Puede ser reumatógeno, no reumatógeno, o secundario, fraccional o solamente para recordar, en esta toma vemos la retina sensorial y el epitelio pigmentario de la retina que va a quedar al final del desarrollo de esta manera. Epitelio pigmentario y retina. Miren cómo se ve el aspecto del desprendimiento de la retina. Rugoso, con los vasos alrededor de esta retina. Entonces, el desprendimiento de retina reumatógeno tiene una incidencia de 1 en 10.000 pacientes al año, bilateral en 10% de los casos, y se da más entre los 40 y 49 años. Se da por una acción conjunta entre la afección vitroretinal y una debilidad de la retina periférica o degeneración. En cuanto a la tracción vitroretinal, el papel que juega esta tracción empieza como lo que normalmente no va a suceder a todos, el desprendimiento del vitrio posterior, la liquefacción de aquel vitrio, que se va a dar en la edad avanzada, los miopes, los desfáquicos y pseudofáquicos, y las adherencias vitroretinianas que condicionan los desgarros. Es decir, este gel se va separando, pero en la zona donde está bien fija con el movimiento, es como si tuviéramos una carpa caída, tenemos un punto de presión arriba, que uno mueve la carpa, y sobre ese punto se transmite la fuerza que al final puede desprenderse produciendo una rotura o un desgarro. Podemos tener así como un fijación, o el movimiento puede presentar un desgarro y se mete el líquido a través del desgarro y recién ahí se produce el desprendimiento de la retina de las diferentes formas que puede actuar la tracción vitroretinal, ya sea anterior al borde, posterior al borde. En este caso vemos la tracción en este nivel, vemos el vitrio, ¿no?, con el oide que está traccionando esta zona de adherencia y produce un desgarro. Desgarro con buloso, acá vemos dos desgarros con desprendimiento buloso, acá vemos una degeneración periférica con desgarros lineales, también a una en forma de herradura. Y pueden ser en forma de herradura, boca de pescado, agujeros, opérculos lineales, diferentes tipos de errores por los cuales va a ingresar el líquido. En este caso, un desgarro en forma de herradura, y vemos que hay un desprendimiento de retina muy cercano a la mano. Un desprendimiento de retina con múltiples desgarros y arrugamiento que es producido por la proliferación vitroretinal. También acá vemos agujeros, zonas de degeneraciones periféricas, y están más frecuentes en el cuadrante temporal superior. La ubicación de los desgarros. Las degeneraciones retinales periféricas predisponentes, la más importante, o una de las más importantes, de la degeneración latil, va a estar presente en el 8% de la población, va a estar presente más en miopes, y está presente en el 40% de los ojos con desprendimiento de retina. Es muy importante. Son áreas localizadas, circunferenciales, adelgazadas en forma de uso entre el ecuador y la base del vitro, suele ser bilateral, normalmente en el lado temporal. No solamente son degeneraciones, sino que pueden tener dentro o en el borde de ellas, como en este caso, un agujero redondeado, ¿no?, y acá un desgarro en forma de... Sí, también tenemos acá otro tipo de degeneración actriz, con líneas blancas, y acá una con un desgarro. Aquí la degeneración baba de caracol, que es un tipo, una forma de degeneración latiz, tiene apariencia de descarchado, acá, como copos de nieve confluentes, posiblemente puede ir acompañado de fenómeno blanco. También la retinostisis adquirida, miren, la retina se ha separado la capa interna, y para que haya desprendimiento tiene que haber una solución de continuidad en la capa externa con el interno. Por ahí pasa el líquido y se produce el desprendimiento de retina. Luego tenemos los blancos con presión, los blancos sin presión, que son zonas relacionadas en su base a los desgarros. También los cúmulos pigmentarios, los pacientes miopes, las afaquias y los pacientes operados extracapilar, la
forma FACO, de multiplicación es 0.2, en extraocular es 1%. La pérdida de brillo se asocia a un 7%. Asimismo, los traumatismos oculares, el 10% de todos los desprendimientos de retina, son la principal causa de generalmente un factor desencadenante en ojos predispuestos. Las diálisis traumáticas, los traumatismos penetrantes que pueden determinar el desprendimiento de retina retinotópica. La diálisis traumática, ¿no? La diálisis es la separación de la inserción de la retina. Todo lo que sea desgarro puede confundirse con un desgarro gigante, que es aquel que tiene más de 90 grados o un cuarto de la circunferencia de la retina, donde la separación es después de la hora cerrada. Entonces, a nivel de la hora cerrada, para pegar la retina, esta es una diálisis. Luego tenemos los desprendimientos de retina traccionales, que pueden ser tangenciales, anteroposteriores o del puente, por una fibrosis, como en este caso vemos, un puente con un componente anteroposterior. Aquí vemos otro anteroposterior, tangencial, donde las membranas están debajo de la retina. Y acá vemos un desprendimiento de retina. Luego están los exudativos. Está asociado a tumores coroideos, a procesos inflamatorios, post-cirugía de desprendimiento de retina, post-fotocoagulación en los pacientes, las pacientes con toxemia de embarazo y la coronopatía central senosa. Vemos acá una coronopatía central senosa, central, una elevación, acá vemos una lesión en un tumor, melanoma, que produce también desprendimiento de retina. También que la enfermedad de Arada, ¿no? Que es un proceso inmunológico, vemos algunas zonas blanquecinas, ¿no? Con desprendimiento de retina que pueden ser multilobulares, acá, otro por arriba, ¿no? La hipertensión arterial severa también va a producir hemorragias con desprendimiento seroso. En cuanto a los síntomas, hay una pérdida mínima o severa de la visión, un defecto del campo visual. En cuanto a los signos, hay un efecto relativo al reflejo fotomotor de la pupila. En la cámara anterior se puede ver tindal, puede haber una inflamación leve de la uvea, la presión intraocular va a ser baja y se puede observar la retina como pliegues o vasos retinales en el trayecto. Entonces, miren ustedes este pigmento marrón brillante a la luz que está detrás del cristalino de la córnea, el cristalino está este pigmento está detrás del cristalino. Que es el pigmento del epitelio pigmentario de la retina que se ha liberado a través del desgarro y está mezclado con el. Luego vamos a tener los quistes intrarretinales, con esta línea de demarcación, que nos van a mostrar un signo de cronicidad de esta patología. En cuanto a la profilaxis, consiste en la detección oportuna de lesiones predisponentes en pacientes con alto riesgo con síntomas, como los flashes, las moscas volantes, y vamos a ver el tratamiento a la lesión pre-tratamiento, post-tratamiento. Aquí hay post-tratamiento y post-tratamiento, donde hay degeneración latis y agujeros. Y también podemos usar crioterapia, ¿no? Como en este caso, uno de los métodos para producir cicatrización. Luego tenemos la cirugía, que el objetivo y fundamento del tratamiento que es sellar las roturas, disminuir la tracción vitroretinana y crear una cicatriz. Tenemos la neumoretinopexia, en la cual usamos un gas, la cavidad vírica, y posicionamos la cabeza a la altura del desgarro para que se construya la rotura. Previamente ya ha habido como gases debajo de la retina. Entonces se adhieren los tejidos y se coloca láser o terapia para producir la cicatrización del borde del desgarro. Funciones, desgarro único periféricos con mínima tracción vítrea y en sector superior agregado de fotopoblación para crear cicatrización coreográfica. Vamos a usar el hexafluoruro de azufre, que es más comúnmente usado, se inyecta 0,4 a 0,5 centímetros cúbicos, que se expande al doble a las siguientes 36 horas, y en un intervalo de 10 a 14 días. En cambio, el perfluoropropano, P8, se usa una cantidad menor, 0,3, ya que se va a expandir 4 veces en 72 horas y dura de 30 a 45 días.
Entonces nosotros ponemos la crioterapia, colocamos el gas se va a expandir, con la crioterapia que hemos colocado va a quedar cicatrizado. Absorbe el gas y la retina queda en su sitio. Las complicaciones de esta neumoretinopexia son rotura consecutivas de 180 grados de la retina inicial, agujeros maculares endofrenitis, presión elevada, catarata, y cuando el gas se va detrás de la retina. Luego tenemos la otra técnica, es el anclaje escleral, con localización del desgarro con operación de desplante para aproximar la retina del epitelio pigmentario y la lesión polioretinal. Entonces, el primer paso es la peritonía conjuntival, luego individualizamos los músculos rectos, seguidamente localizamos dónde se encuentra la rotura para colocar la crioterapia en este caso, puede ser también. Si tenemos varias roturas, se coloca un elemento circular o anclaje de 360 grados, que puede ser una banda o un flanco. Esto para aproximarnos. Y aquí estamos calculando la distancia en la que vamos a colocar los puntos a través de los cuales va a ir el desplante. En este caso es una esponja circular o cilíndrica, una esponja cilíndrica de silicona. Y en otros casos podemos tener una banda de silicona. Cerramos, cerramos la conjuntiva, verificamos la presión. En los casos en que no se pueden encontrar agujeros como en una banda de 40 a 360 grados es muy importante, ¿no? Para relajarlo. Otro de los pasos es el drenaje de líquido subcutáneo. Es el momento más peligroso en la cirugía, deberá hacerse cuando el líquido es excesivo o que tiene mucho tiempo, ¿no? Se pone medio coloidal y el epitelio pigmentario no va a reabsorber. Entonces es en la región menos vascularizada de la coroides, alejado de la retina, para que la salida del líquido no se cancele. Incrementa el riesgo de incarceración retinal o vitrea, incrementa el riesgo de Luego tenemos la vitrectomía, finalmente. Es un procedimiento que se realiza el corte del vitrio patológico. Membranas, esas, removido desde dentro como si fuera una cirugía laparoscópica. Así todos los componentes en la cavidad ocular, cuando estos causan alguna anomalía sobre la retina. Entonces acá colocamos los trócares, a través de los cuales vamos a colocar el cortador, y acá hay una infusión. Este gel, miren cómo estamos cortando. El componente gel se puede reabsorber las hemorragias, se pueden cortar las membranas, con la finalidad de liberar todas las tracciones. Asimismo, podemos sacar el gel, colocar este líquido pesado, que va a pegar la retina hasta el borde del carro, y ahí vamos a aspirar y hacer un recambio con aire, para que finalmente quede la retina con gas o aire, y colocamos láser en el borde de la lesión. Podemos colocar aceite también. Luego, con el tiempo, esto va a quedar pegado. En el caso del gas se va a resolver, pero en el caso del aceite, si en la operación tocamos el cristalino, hay que retirarlo, existe la fragmentación que se puede retirar desde dentro, y colocar un lente de contacto en la cápsula. Entonces, esto es una revisión de la patología retinal y del desprendimiento. Entonces, ¿alguna pregunta? Entonces, hasta aquí es la clase del día de hoy. Mucha suerte, éxitos en esto. Hasta luego.